Bueno, hoy vamos a hacer las uniones entre... Bien. Antes, vamos a empezar viendo una manera de cómo calcularlo al costo de corto. Hasta ahora, el corto plazo. ¿Se escucha ahí? Sí, profe. Sí, ¿se escucha? Bien. Hasta ahora, el corto plazo, ¿cómo lo estaban calculando? Por ejemplo, supongamos esta función. ¿Ahí se escucha? Sí, profe. Sí, bien. Bueno, esta función de utilidad 50L por K fue una función, perdón, esta función de producción 50L por K es una función que trabajamos hace unos días atrás, a la cual le calculamos el costo de largo plazo. Bueno, ahora quiero que revisemos cómo calcular el costo de corto plazo. Esa técnica de la función inversa lo que les permitía hasta ahora era computar el costo variable total. Bien. Supongamos que los precios de los insumos siguen siendo esos 3 y 7, los que usábamos la otra vez, 3 y 7. Fíjense que el costo total, lo podemos escribir acá, el costo total de corto plazo, que lo vamos a escribir así, costo total de corto plazo, uno lo podría, como función de Q, lo podríamos escribir así, como el costo variable de corto plazo, más el costo fijo. Y el costo variable venía dado por W F a la menos 1 de la función inversa de producción, como calculábamos antes, más el costo fijo. Y el costo fijo estaría dado por un stock de capital, que vamos a suponer fijo en K sub 0. Como en el corto plazo el stock de capital estaba fijo en un cierto valor, entonces la cantidad fija de capital por el precio de una unidad capital, R por K sub 0, y está fijo, esto es lo que va a representar el costo fijo. Entonces el costo variable más el costo fijo me totaliza esto. ¿Qué diferencia existía entre el costo fijo y el costo variable? Bueno, el costo fijo es un costo constante que tiene que pagarse independientemente de cuál sea el volumen de producción. Aun cuando la producción sea cero, existe un volumen o un valor de costo que tiene que desenvolverse independientemente de cuánto se produzca. Y a su vez, un costo que es variable y que va cambiando en función de cuánto sea la producción. Entonces uno podría calcular la función de costo de esta manera. Sin embargo, hay una forma todavía más correcta de hacerlo, una forma más general, y que es la que vamos a utilizar a partir de ahora. Esta técnica de utilizar la función inversa para computar la función de costo es una técnica que vamos a dejar de usar ahora. De ahora en más, cada vez que ustedes tengan que calcular funciones de costos de corto plazo, lo van a hacer con esta nueva metodología, ¿sí? Y que tiene cierto parecido
a la forma de calcular el costo total de largo plazo. En el largo plazo, ¿cómo calculamos el costo? Minimizar costo total igual a W por L más R por K. W por L más R por K, sujeto a una función de producción L de K igual a un valor genérico Q, y las variables de elección eran L y K. Bien. Y este planteo era lo que hacíamos en el largo plazo. En el corto, vamos a hacerlo muy parecido, lo vamos a resolver también como un problema de minimización. Minimizar costo total de corto plazo ahora, igual a W por L más R por K. Pero en el corto plazo, el estado de capital está fijo en un valor Q sub 0, entonces coloco acá más R por K sub 0. Y en el largo plazo, yo podía, esto era largo, ¿no? Largo plazo. En el largo plazo, las variables que yo podía utilizar eran L y K como variables de elección, porque recuerden que el largo plazo era el periodo de tiempo lo suficientemente largo como para que yo pudiese variar el uso de todos los factores. En este caso, todos son L y K. En el corto plazo hay un factor que está fijo, K sub 0, entonces este problema de minimización debería resolverse solamente pudiendo mover o cambiar la utilización de qué factor en el corto plazo. De L. De L. Corto plazo. Entonces, esta minimización se llevaría a cabo encontrando el L, que hace mínima esta expresión, y teniendo en cuenta que el K está a 0. Y sujeto a la misma función de producción, f de L K igual a Q, con la salvedad de que este K de acá está fijo y no lo puedo modificar. ¿Está bien? Entonces, este problema de minimización sería la forma de resolverlo en el corto plazo. ¿Bien? Ahora, ¿qué era lo que ocurría en el largo plazo? En el largo plazo, ¿cuántas maneras yo tenía para fabricar el volumen de producción Q sub 0? En el largo plazo, ¿cuántas maneras existían? Infinitas. Infinitas. Y estaba dado por la isocuanta. ¿Se acuerdan? La isocuanta, que era la que indicaba, yo tenía L, K, bueno, esta isocuanta indicaba las infinitas combinaciones de L y K. Entonces lo que yo hacía de acá era, despejábamos el K como una función de Q y D, luego sustituíamos. Cuando yo despejaba el K de acá, indirectamente lo que estaba haciendo era justamente calculando la isocuanta y viendo todas las combinaciones de L y K que permitía producir Q sub 0. En el corto plazo, ¿qué es lo que ocurría? En el corto plazo, si yo tengo una función de producción que grafica Q contra L, supongamos que la función de producción fuese cualquier forma, por ejemplo esta, si yo quería graficar un volumen de producción Q sub 0, recuerden que existían ¿cuántas posibilidades para hacer eso en el corto plazo? Una sola. Una sola. ¿Bien? Estaba dado por aquel L sub 0 óptimo que permitía fabricar justamente esas Q sub 0. Recuerden que esta provenía, ¿no?, de el largo plazo, ¿no? Esto es L y K, o sea, había dos variables. Entonces, si yo quería graficar o construir 100 unidades o Q sub 0 unidades, bueno, tenía acá todas las infinitas combinaciones que son las que estamos representando acá. Entonces, el Q sub 0, en el largo plazo yo podía llegar por cualquiera de estas combinaciones que estaban en el dominio y vía la función de producción iban a parar a este valor constante, que era esta isocuanta. Entonces acá estaban todas las infinitas combinaciones. En el corto plazo, fíjense que esta función de producción, que sería el equivalente a esta que hemos puesto en dos variables, porque en corto es de una, si yo quiero fabricar Q sub 0, existe una única combinación de insumos que permite lograrlo, L0. Entonces, fíjense que en el largo plazo este problema de optimización se resuelve de una manera correcta y tiene sentido hacerlo, porque yo tengo que elegir el L y K, que hace mínima esta expresión, pero dentro de estas infinitas combinaciones que yo puedo hacerlo. En el corto plazo, yo tengo que elegir el L, que hace mínima esta expresión, pero sujeto al conjunto de puntos que satisfacen esta restricción. ¿Y
así como en el largo plazo yo tenía infinitos puntos que satisfacían esta restricción que estaba dado por la isocuanta, entonces como había infinitos, podía elegir. En el corto plazo, esta minimización tengo que llevarla a cabo solo sobre aquellos puntos que cumplen con esta restricción. Pero ¿cuántos puntos dijimos que cumplían esta restricción? Que f de L, el K está 0, está fijo, igual a Q sub 0. ¿Cuántos puntos cumplían con esta restricción? Uno solo. Uno solo. Entonces, el único punto, de acá existe un único punto, y acá existe un único punto, un punto que podemos llamar el L óptimo, por hecho, un punto L estrella, que surge de despejar de esta función. Yo calculo la función inversa, de acá lo calculo, ¿sí? Entonces me va a quedar la función inversa. La función inversa la expresamos así, por ejemplo. De acá yo despejo el único L que permite fabricar Q sub 0 unidades. Entonces, como este es el único punto que cumple la restricción, y yo tenía que minimizar esto eligiendo dentro de todos los puntos que lo hacían, como existe un único punto que cumple con la restricción, fíjense que ese punto, al ser el único, es trivialmente el máximo, el mínimo, el mejor, el peor, es el único. Entonces, no se puede, como tengo un único punto, no tengo nada para elegir, hay una única opción. Entonces, la forma de resolver este tipo de problemas, cuando hay un único punto, ¿sí?, de este problema de optimización matemático, fíjense que acá yo no puedo derivar, no puedo calcular nada, porque es un único punto el que me permite satisfacer esa restricción. Entonces, este único punto, por ser el único, es el único punto y es el que va a ser el óptimo, va a ser un óptimo trivial. Un óptimo trivial en el sentido de que al ser el único punto que satisface esa restricción, es el punto óptimo. Es trivialmente el punto óptimo. Es el mejor, es el peor, es el único, lo es todo. ¿Está? Entonces, estos problemas de minimización es cuando yo tengo una sola variable de elección y una restricción. Fíjense que este conjunto que satisfacen esta restricción se vuelve un conjunto de un punto. Entonces el óptimo simplemente lo tengo que calcular, lo tengo que calcular despejando o encontrando el único L que permite fabricar Q sub 0 unidades. ¿Está bien? Y una vez que yo tengo el L óptimo, ¿sí?, el L óptimo calculado así, fíjense que este L óptimo se calcula sin derivar, sin igualar a 0, porque no está esa posibilidad. Mientras que en el largo plazo, nosotros calculábamos el L estrella y el K estrella, y una vez que yo tenía el L estrella y el K estrella, ¿qué hacíamos con esto? Lo sustituíamos en la función objetivo y decíamos que la función de costo total de largo plazo en función de Q era igual a W por este L óptimo que habíamos encontrado acá, más el R por el K óptimo. ¿Bien? Y esa era la forma de encontrar el total de largo plazo. Usábamos este L y este K óptimo, que surgía en el largo plazo, de derivar igualar a 0, este L óptimo lo enchufábamos acá, este K óptimo acá, luego operábamos y encontrábamos el costo total de largo plazo. En el corto, seguimos una metodología parecida. A este L óptimo lo enchufamos en la función objetivo. Costo total de corto plazo, y fíjense que va a quedar W por el L óptimo, W por el L óptimo, más R por Q sub 0, que es una parte constante. ¿Bien? Entonces, L óptimo que yo obtuve de simplemente despejar de la restricción, es el que yo utilizo para construir el costo total de corto plazo. ¿Qué diferencia hay entre esto? Que en el largo plazo yo lo planteo y tengo como variables de elección L y K, y acá solamente tengo L. Para hallar el L y K óptimo, bueno, utilizo las técnicas estándares para hallar el mínimo. Despejo K, sustituyo, derivo con respecto a L, derivo con respecto igual a L, igual a 0, despejo, hallo el L óptimo, luego retrosustituyo, hallo el K óptimo. Una vez que tengo el L y el K óptimo, lo sustituyo en la función objetivo y de ahí surgía el costo de largo plazo. En el corto, seguimos la misma metodología,
La diferencia está en que el L óptimo que yo obtengo surge simplemente de despejar L de la restricción. ¿Por qué surge simplemente de despejar L de la restricción? Porque no hay otro punto que cumpla con esta propiedad. Entonces no puedo derivar, no puedo igualar a cero, no tengo nada para elegir. El óptimo surge directamente de despejar L de la restricción. Una vez que tengo el L óptimo, entre comillas, porque es un L óptimo calculado simplemente despejando de la restricción, porque es el único, ese L óptimo lo enchufo en la función objetivo, que es la misma de acá, y de ahí construyo el costo total de corto plazo. Entonces, ¿cuál es la conclusión que quiero que saquemos de ahora en más? Que todas las funciones de costos, ya sean de corto o de largo plazo, siempre surgen como resultado de resolver un problema de minimización. El problema de minimización en el largo plazo es un problema estándar porque tengo las variables L y K de elección, mientras que en el corto tengo solamente L. En el largo plazo, el L y el K óptimo lo hallamos derivando, igualando a cero, sustituyendo, etc. Y una vez que tenemos los óptimos, evaluamos en la función objetivo. En el corto plazo, el L óptimo, insisto y repito, surge de despejar solamente el L de la función de producción con esta restricción. De acá sacamos el L óptimo y eso lo sustituimos en esta expresión. ¿Bien? Fíjense que este W por el L óptimo, y el L óptimo, como surgía del despeje que colocábamos acá, fíjense que despejar L es equivalente a calcular la función inversa. Entonces este formato de L por el L óptimo es la función inversa en función de Q más un R por K. Entonces fíjense que el óptimo al cual arribamos, el costo óptimo al cual arribamos por esta metodología es idéntico al que calculábamos antes con la función inversa. Recuerden que antes decíamos que el costo total era el costo variable, y el costo variable lo calculamos como WF a la menos 1, más este costo fijo que agregamos y que está constituido por el capital que está fijo por su precio. Bien, esta es entonces la metodología que vamos a utilizar ahora para calcular el costo total de corto plazo. ¿Se entiende esta nueva forma con la que vamos a hacerlo? Antes calculábamos solamente el costo variable con WF a la menos 1. Ahora a eso hay que sumarle el costo fijo. Pero, de ahora en más, todos los planteos de corto plazo vamos a resolverlos de esta manera, siempre como problemas de minimización. En el práctico 3 lo hacen ustedes con WF a la menos 1. En el 4, en este práctico 4, lo tienen que hacer de ahora en más cuando se le pide el costo de corto, resolviendo este problema de minimización. Recuerden que el planteo lo hacemos de esta manera y las resoluciones simplemente, el L óptimo es despejar de la restricción. ¿Queda clara esta nueva metodología que vamos a usar ahora? Sí, profe. Sí, bien. Entonces, ¿por qué esto es más general? A ver, porque esta técnica es más general que calcular de otra manera. Supónganse, a ver, que tenemos ahora una función de producción que tiene tres insumos. Por ejemplo, L a la 0,5, K al cuadrado, y ahora hay un nuevo insumo que se llama tierra. Una función de producción que tiene tres insumos. Tres insumos. Y supónganse que el único insumo que está fijo es la tierra en un valor de 2. Si esta es la situación, ¿estoy en el corto o en el largo plazo? En el corto. En el corto plazo, ¿por qué? Porque hay uno de los factores que está fijo. Claro, hay uno de los factores que está fijo. Noten que ahora, a diferencia de los casos anteriores, ahora hay tres factores. Si la Tierra está fija, entonces tan pronto como uno está fijo, esto es corto plazo. ¿Bien? Esto va a ser ahora corto plazo. ¿Bien? Sin embargo, si yo voy a calcular el problema de cómo calcularía entonces el costo de corto. ¿Cómo calculo el costo de corto? Minimizando, vamos a poner que los precios son W igual a 3, R igual a 7, y vamos a llamarle S al precio de la Tierra en 9. Estos son los precios de los insumos, la función de producción
y el stock de tierra que está fijo. Bien. Con estos datos, ¿cómo calcularíamos el costo de corto? Recuerden que es un problema de minimización siempre. Minimizamos una función de costo total de corto plazo. ¿Cómo escribo esa función de costo total de corto plazo ahora? ¿Cómo sería? Yo creo que igual que el general, nada más que sumando el factor tierra Sí. por la S, y eso estaría fijo. Bien, entonces 3 por L más 7 por K más 9 por la tierra que está fija en 2. ¿Están de acuerdo? ¿Que ese sería el planteo? Claro, sí. Sí. Y ahora, ¿sujeto a qué? A la función de producción. L a la 0,5, K al cuadrado, T al cubo, pero que está fijo, igual a cuánto. Que está fijo, directamente lo pueden sustituir por 2, y 2 al cubo es 8, entonces sería 8 por toda esa expresión, como prefieran. ¿Igual a qué? A Q, para hacerlo genérico, para todos los valores de Q posibles. Bien, ahora este sería el planteo. Pero en esta situación, ¿cuáles serían las variables de elección en este corto plazo? En esta nueva versión de corto plazo que estamos tratando con 3 insumos. ¿Qué es lo que yo puedo elegir en este corto plazo? ¿Cuáles son las variables de elección que yo colocaría acá abajo? L, L y K, L y T, L, K y T, las 3. ¿Cuáles son las que yo LK. puedo variar? L y K. L y K. ¿Bien? Y pregunta, ¿cuántas posibilidades o cuántas maneras yo tendría de fabricar Q sub 0 en este corto plazo, en esta versión de corto plazo? ¿Hay una sola manera como en el corto plazo estándar de antes? Creo que sí, porque la tierra está fija, ¿o no? La Tierra está fija, pero el L y el K Infinita, profe. los puedo variar. Entonces, ahora en este corto plazo aparecen infinitas posibilidades. ¿Mm? Entonces, en este corto plazo, fíjense que ahora sí tengo posibilidades de elegir, porque existen infinitos L y K que permiten fabricar Q sub 0. ¿Está bien? Fíjense que esto sería una especie de isocuanta, permite fabricar Q sub 0, pero con una tierra que está fija. Entonces ahora yo puedo fabricar Q sub 0 moviendo L y K. Entonces, para fabricar Q sub 0 puedo utilizar infinitas combinaciones entre L y K. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo resolverían esto? Bueno, despejamos K de esta expresión y sustituimos. Luego derivamos, igualamos a 0. ¿Sí? ¿Cómo lo resolverían? Lo vamos a hacer el planteo. Escribiríamos minimizar, costo total, 3 por L. Acá podemos despejar K. Podemos despejar K igual, y escribimos la función inversa, bueno, de toda esa expresión que quede. Despejamos K de acá, más 7 por esa función inversa de Q, más 9 por T sub 0. Entonces fíjense que acá todo esto va a quedar en términos de L, y sí vamos a poder derivar el costo total con respecto a L, como lo hacíamos antes, igualamos a 0, sacamos el L óptimo, luego que tengo el L óptimo, retrosustituyo en esta expresión y saco el K óptimo. Con el L óptimo y el K óptimo, puedo calcular luego el costo total de corto plazo, que va a ser igual a ¿qué? A 3 por SL óptimo que encontré acá, más 7 por ese K óptimo que encontramos acá, más 9 por la tierra, que era 2. Sí, que estaba 2. Entonces fíjense que este costo total de corto plazo, en esta situación, fíjense que tiene un cierto parecido metodológico en cuanto a la forma de calcularlo a la de largo. Este es un corto que se parece al de largo,
porque lo resolvemos como si fuese un problema de largo plazo, en cuanto a la forma de que yo despejo K de la primera restricción, sustituyo y queda todo en términos de L. Derivo con respecto a L, igual a 0, hallo el L, el K óptimo, y como tengo el L y el K óptimo, sustituimos en la expresión. El T óptimo, ¿cuál va a ser el T óptimo? Bueno, va a ser el único valor que puede asumir T, que es 2, porque está fijo en el corto. Entonces, en este problema de corto plazo, fíjense que no habría otra forma de hacerlo. Eso de utilizar el WF la menos 1 no funcionaría para esta técnica, porque en esta situación hay 3 insumos, y al haber 3 insumos y uno solo está fijo, eso es corto plazo. Bastaba con que uno estuviese fijo para que sea corto plazo. Pero al restarme, o al quedarme 2 insumos con los cuales yo puedo cambiarlos libremente, eso me da lugar a que existan infinitas combinaciones de esos 2 insumos restantes que sí puedo cambiar para fabricar las Q sub 0 unidades. Entonces esas infinitas combinaciones me da lugar, o me da la posibilidad que yo pueda elegir. Y tan pronto como yo tengo un espacio lo suficientemente grande como para poder elegir, sí puedo aplicar las técnicas estándar. ¿Está bien? Entonces, si la función de producción tuviese 3 variables y estamos en el corto plazo, el T es el que está fijo, fíjense que el problema de optimización de corto plazo se resolvería de esta manera. ¿Queda claro? ¿Y cómo resolveríamos el largo plazo? ¿Cómo sería el planteo del largo plazo? Si fuese largo plazo, esto sería minimizar 3 por L más R por K más 9 por T, donde las variables de elección en el largo plazo ahora son L, K y T. ¿Está bien? L, K y T. Sujeto a la misma función de producción, L a la 0,5, K al cuadrado, T al cubo, igual a Q sub 0. Con la diferencia ahora de que puedo elegir con respecto a L, K y T. Ahora existe un conjunto mucho más amplio todavía. Es como un infinito doble, doblemente infinito, en comparación para fabricar Q sub 0. ¿Bien? Y eso lo vamos a resolver como las técnicas estándar. Despejo, sustituyo, pero de acá yo tengo que hallar 3 óptimos. El L óptimo, el K óptimo y el T óptimo. Y luego, con estos óptimos, construyo la función de costo total de largo plazo, que es 3 por SL óptimo más 7 por este K óptimo que calculamos acá y más 9 por este T óptimo. Este sería un bosquejo, ¿sí? Como para que tengan un pantallazo, de cómo vamos a distinguir los problemas de corto de los de largo. La conclusión de esto es que los problemas de corto tienen que calcularse siempre como problemas de minimización. Y en los casos estándares, como vimos recién, en los casos triviales, cuando la función de producción tenía una única variable, en la cual yo puedo cambiar en el corto plazo, la única variable que yo puedo cambiar es L, entonces en esa situación yo simplemente despejo el único L que me permite fabricarlo, y ese L único es directamente el óptimo. ¿Sí? Si hubiese acá infinitas combinaciones en las cuales yo puedo resolver este problema, bueno, entonces ahí sí yo puedo derivar igual a 0 para elegir. Pero en esta situación mucho más simple, donde en el corto plazo el K está fijo, lo único que yo puedo mover es L. Entonces existe una única combinación, hay un único L que enchufado acá me va a dar Q sub 0, y ese L único es el que vamos a utilizar como óptimo. Distínganlo entonces de este caso, en donde si hubiese 3 factores y uno está fijo, lo plantearíamos de esa manera. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Cómo distinguimos el corto del largo? Las metodologías. Ambos surgen de problemas de minimización. ¿Queda claro? ¿Sí o no? ¿Se escucha? Sí, profe, que Sí, quedó claro. Perfecto. Bueno. Vamos entonces a esta función de producción. U igual 50 L por K. $50 por K. Los precios de los insumos van a ser 3 y 7
como antes. Y en el corto plazo, el K va a estar fijo. Va a estar fijo. Supongamos que está fijo en un valor de... A ver, pongamos, de 15. K está fijo en un valor de 15. Bien. ¿Cómo hallamos la función de costo total de corto plazo para estos datos? ¿Qué hacemos? Minimizar costo total de corto plazo, igual a ¿qué? ¿Qué ponemos acá? ¿Qué pondríamos en esa función? 3 por Cinco. L 3 por L más 7 por K, que es 15. más 7 por K, que es 15, perfecto. ¿Y la variable de elección acá cuál es? L. L. Recuerden que esto decía cuál era la variable con la cual yo podía minimizar. Es minimizar, pero eligiendo L, y eso es lo que colocamos acá abajo. Es muy importante en los planteos que ustedes pongan acá abajo, entre paréntesis, cuáles son las variables sobre las cuales van a minimizar. ¿Está bien? La que pueden mover para hallar el mínimo en esto. Sujeto ¿a qué? ¿Sujeto a qué? $50 por 15 por L igual a Q. Claro, 50 por L por 15, o si quieren lo podemos compactar, igual a Q sub 0. Bien, esto lo podemos compactar un poquito y escribirlo así, minimizar, costo total igual a 3 por L más 7 por 15, y 7 por 15 es 105. ¿Sí? Sí, Sujeto, y 50 por 15 es 750. Sí, 750 por L igual a Q sub 0, y la variable de elección es solamente este L. Bien, estos son los problemas de minimización planteados. Bien, entonces hay que minimizar esta expresión sujeto a esto. Bien, fíjense que acá queda claro de que si yo quiero fabricar Q sub 0 unidades, hay un único L que va a permitir resolver eso. ¿Cuál va a ser el L óptimo? En consecuencia, el único L que permite fabricar Q sub 0. Por ejemplo, si quiero fabricar 1500 unidades, ¿cuántos trabajadores tengo que emplear? Si quisiera Q sub 0 igual a 1500. 2. Por ejemplo, 2. Habría un único valor que yo puedo enchufar acá. 2. ¿Bien? Y si quisiera, no sé, 15.000, bueno, será 20. Entonces, para cada Q que yo quisiera calcular, el L óptimo va a ser ¿cuánto? Q sub 0 dividido 750. ¿Está bien? ¿Lo siguen? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, 750. Entonces fíjense que este Q dividido 750, Q dividido 750, es el L óptimo, que también si quieren pueden escribirlo como 1 sobre 750 por Q sub 0. Entonces este óptimo me indica para cada volumen de producción cuánto es el L óptimo, óptimo entre comillas, porque es un óptimo trivial, porque es el único punto. Para cada Q, ¿cuál es el L óptimo que me permitiría fabricar esas Q sub 0 unidades? Entonces, una vez que ya tengo el L óptimo, ¿cómo calculo el costo total de corto plazo? Y lo vamos a escribir así, en función de Q y para un K que está fijo en 15. ¿A cuánto sería igual? ¿Cómo lo calculamos? $50 por Hay que 1 sobre sustituir, 700 hay que sustituir ¿dónde esto? En la en función la L. objetivo, en esto. Hay 3 por
1 sobre 750. Claro, 3 por 1 sobre 750, que directamente lo podemos escribir así. 3 dividido 750 por Q sub 0 más 105. Sí. Más 105. Entonces fíjense que esta expresión es el costo total de corto plazo para ese valor. ¿Está bien? 3 sobre 750 por Q sub 0 más 105. Si tuviese que graficar esa expresión, si tuviésemos que graficar, ¿cómo haríamos? Lo escribimos acá, lo vamos a escribir de nuevo acá. Costo total de corto plazo, función de Q, para un K fijo en 15. Eso me dio 3 sobre 750 por Q más 105. Le vuelvo a copiar la función. ¿Cómo graficaríamos este costo de corto? Es muy simple. ¿Cómo graficaríamos? Voy a hacer la gráfica acá. ¿Cómo graficamos esa función? Es lineal, ¿no? Es una función lineal, claro. Acá voy a colocar costo total de corto plazo y lo voy a graficar contra Q. Entonces, ¿qué pendiente tiene eso? Positiva. Pendiente positiva, ¿y vale cuánto? 3 sobre 750. Tendríamos una función de esta forma, más o menos. Ponerla ahí. Entonces, ¿qué marcamos acá? ¿Cuánto vale esta ordenada al origen? 105. 105. Y fíjense que la pendiente de esto vale ¿cuánto? 3 sobre 750. Bien. Esta función que hemos colocado acá es la que vamos a llamar costo total de corto plazo. Esta es la que vamos a llamar la costo plazo 1 para distinguirla. Vamos a hacer otras. ¿Queda claro? Entonces, yo para cada volumen de producción, fíjense, esta función me indica cuánto es el costo. Ahora fíjense, esta función de costos fue una función lineal. Si ustedes miran esta función de producción, en el corto plazo, ¿cómo es la función de producción? ¿Qué había que mirar? El exponente de L. Fíjense que el exponente de L es 1. Entonces, la función de producción del corto plazo, ¿qué forma tiene? Cóncava, convexa, lineal. La función de producción, no la de costo, que es esta, en el corto plazo. ¿Cómo es esa gráfica? Graficamos contra L en la función de producción. ¿Cómo es la función de producción en el corto plazo? Fíjense que el 15 está fijo. La función sería Lineal también. lineal, 105 por L, ¿no? 50 por 15. Perdón, 750. Sería 750 por L. Bien. Fíjense que esta función de producción, que es la misma que pusimos acá, 750 por L igual a Q sub 0, esta es la función de producción del corto plazo. Es una función lineal, fíjense que tiene esta forma. Vean. ¿Y esto en qué está? ¿En etapa 1, etapa 2? ¿Entre la etapa 1, entre la etapa 2? El cambio entre la etapa 1 y la etapa 2. Entre la etapa 1 y la etapa 2. La función de producción es lineal, ¿sí? Los productos medios van a ser constantes e iguales a 750. Producto medio y marginal constante igual a 750. ¿Sí? Estamos justo entre la etapa 1 y la etapa 2. Estamos en el mundo en donde los rendimientos marginales de corto plazo son constantes.
yo duplico la producción, perdón, yo duplico la cantidad de trabajadores y se duplica la producción. O sea, es el mundo perfectamente proporcional. Entonces, si esta función de costos de corto plazo, yo ya anticipo que la función de producción de corto plazo es lineal, la función de costos de corto plazo tendría que ser ¿cómo? Lineal también. Y de hecho, ese es el porqué esto dio lineal. ¿Está bien? Sí, entonces, esa relación entre el corto, que ya habíamos visto, que ustedes ya recogieron del práctico 3, sigue estando presente acá. ¿Queda claro? Entonces, ¿por qué esta función de costo es lineal? Bueno, quedó lineal. Bueno, porque en este ejemplo, la función de producción es lineal, es proporcional. Los productos medios son constantes, etc. Bien. Ahora, si ustedes se fijan, en esta función de costo tiene dos componentes. Esta parte que podríamos decir el costo variable y esta otra que es justamente el costo fijo. Entonces, fíjense que este 3,750 sería el costo variable y también, como es lineal, fíjense que esto sería el costo medio unitario de fabricar. Cada unidad extra me costaría esto. El costo marginal es 3 sobre 750. ¿Bien? Bueno, esto es el corto plazo. En el corto plazo dijimos que el stock de capital está fijo. Bueno, ahora, de a poco, vamos a ponernos en una situación intermedia. Vamos a estar medio en el corto y medio en el largo, para luego hacer las conexiones. En este momento vamos a juntar todo. Entonces sería natural de que experimenten alguna duda o alguna inquietud en algún momento de esto, que va a durar entre hoy y mañana. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es cambiar ligeramente este problema y vamos a ver qué ocurriría si en vez del estado de capital estar fijo en 15, ¿qué pasaría si lo fijamos en otro valor? Por ejemplo, 30. ¿Qué pasaría? Seguimos en el corto plazo, pero vamos a estar en un segundo corto plazo, vamos a llamarle a este ahora un K sub 0, vamos a llamarle ahora K1, para llamarle de otra manera, un K1 ahora de 30. Si el K1 es de 30, ¿cómo sería el planteo para hallar el costo de corto plazo? ¿Cómo sería? Minimizar costo total igual a ¿qué? 3 por L más 7 por el K, pero el K ahora es 30. ¿Lo ven? Esto va a ser el costo fijo. La variable de elección sigue siendo L, sujeto a que la función de producción, que es 50 por L y por el K, y el K es 30, 50 por K por 30, igual a Q sub 0. Esto sería lo mismo que escribir minimizar costo total igual a 3L más 210 sujeto a 50 por 30 sería 1500 L igual a Q sub 0. Y la variable de elección es siempre L en este caso. Bien, ahora el L óptimo en esta circunstancia para un K fijo en 30 va a ser ¿de cuánto? Q sub 0 dividido 1500 o 1 sobre 1500 por Q sub 0. Bien. Y el costo total, ahora de corto plazo, función de Q, y de un K0, o de un K que está fijo ahora en 30, ¿cómo quedaría la función de costos? 3 por el L óptimo. Podemos escribir así directamente, 3 dividido 1500 por Q sub 0 más 210. ¿Están de acuerdo que esta sería la nueva función de costo de corto? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo tuviese que graficar esto y quisiera superponerlo en la misma gráfica de recién, esa función, ¿cómo la graficaríamos? Fíjense que sigue siendo lineal,
Pero, ¿qué ocurre? Ahora en vez de cortar en 105, ahora va a cortar en ¿cuánto? En 210. En 210. Bueno, el 210 lo podemos ubicar tal vez por acá. Ubicamos por acá, por ejemplo, 210. Y fíjense que la pendiente antes era 3 sobre 750 y ahora es 3 sobre 1500. Esta nueva función lineal, ¿va a ser más aplanada o más inclinada? ¿Más aclarada o más inclinada? Miren la pendiente, 3 sobre 1500 y la anterior era 3 sobre 750. ¿Más aplanado o más vertical? Más vertical. 3 sobre 1500. Esta es la nueva. Aplanada. No, más Más aplanada. aplanada. Sí, es un valor más chico. La pendiente 3 sobre 1500 es mucho más chico que 3 sobre 750. Está dividido este en el doble. ¿Sí? Y la mitad de la otra pendiente. Entonces la gráfica tendría que ser algo así, por ejemplo. Este sería el costo total de corto plazo, la versión 2. Esta va a ser la versión 2, la que hemos puesto acá. ¿Sí? Que está hecho para, estaba hecho para un K igual a 30. Y la de arriba estaba hecho para un K igual a 15. Entonces fíjense que tenemos esto. Ahora, estas son funciones de costo de corto plazo que están hechas para valores hipotéticos de stock de capitales distintos. Uno de 15 y otro de 30. Este stock de capital uno lo podría asemejar como el tamaño de la planta. Supóngase que yo tengo dos plantas, tamaño chico y tamaño grande. Una planta chica con un K igual a 15 y una planta grande con un tamaño K igual a 30. ¿Cuál de las dos es preferible utilizar? ¿Cuál es mejor utilizar? ¿La 1 o la 2? ¿Planta chica o planta grande? ¿Cuál sería preferible? Entonces, cuando yo me pregunto esto, es como que estuviese en una situación entre el corto y el largo plazo. Yo tengo que decidir, ¿sí?, qué tan grande fabricarla a esta empresa, cuál es el tamaño del stock de capital que yo vaya a elegir, porque una vez que yo lo elija, una vez que yo elija ese stock de capital, en el corto plazo después no lo puedo cambiar, tengo que esperar un tiempo para poder hacerlo. Entonces estoy en una especie de horizonte de planificación, en un periodo en donde soy consciente de que una vez que yo elija ese stock de capital, no lo voy a poder cambiar. Pero todavía no lo he elegido, todavía no la he fabricado. Entonces estoy analizando posibilidades de cuál es el tamaño de planta que yo debería elegir. Si tuviese solamente estas dos posibilidades, entre K15 y K30, o tamaño chico o tamaño grande de la firma, ¿cuál de las dos creen que sería más conveniente utilizar? ¿Hay alguna que sea estrictamente mejor que la otra? Fíjense, si comparo la planta 1, esta es la planta 1 y esta es la 2. Fíjense que la planta 2 tiene un costo variable más chico. O sea, cada unidad extra que yo fabrique la voy a hacer a 3 sobre 1500, mientras que esta otra la voy a hacer a 3 sobre 750. O sea que cada unidad extra es más barata en la función naranja, en la 2. Pero, si bien la función 2, con el tamaño de planta grande, cada unidad extra me sale más barato, el costo marginal es menor, tiene un problema de que el costo fijo es más grande, 210 contra 105. Esto, bueno, recuerden que los costos fijos tienen que ver justamente con el tamaño de la planta. Esta es una planta más grande, bueno, tiene un costo fijo mayor en relación a esta otra. Entonces fíjense que si tuviesen que elegir entre una y otra, ¿cuál elegirían? ¿Cuál elegirían? ¿La 1 o la 2? Es capciosa la pregunta. ¿Cuál elegirían? ¿La 1 o la 2?
1 o la 2? Bueno, fíjense que para saber cuál es mejor, yo necesito saber cuál es el volumen de producción que yo voy a fabricar. Supónganse que yo quisiera fabricar un valor que esté por acá, Q sub 0. ¿Cuál va a ser preferible? ¿La 1 o la 2? Supónganse que yo planeo fabricar Q sub 0 porque he hecho un estudio de mercado y sé que voy a vender estas unidades. Entonces, ¿cuál sería conveniente? Si yo planeo vender solamente Q sub 0, ¿cuál sería conveniente? ¿La 1 o la 2? ¿Planta chica o planta grande? Son funciones de costos. ¿Cuál tamaño de planta sería preferible? La primera, ¿está bien? ¿Por qué? Porque a las Q sub 0, la planta 1 lo fabrica a este costo, mientras que la 2 lo hace a un costo más caro. ¿Lo ven? Y si en vez de haber querido producir Q sub 0 hubiese querido producir este valor, no sé, Q sub 1, por llamarlo de alguna manera, ¿cuál sería preferible? ¿La 1 o la 2? ¿Planta La chica o planta planta grande. grande? La planta grande. ¿Por qué? Porque acá la planta grande fabrica la Q sub 0 más barata que la 1. ¿Lo ven? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, dependiendo de qué volumen de producción ustedes estén pensando en fabricar, va a ser conveniente una planta chica o una planta grande. Y va a existir un punto en donde se produce el cambio de decisión. ¿Cuál es el volumen de producción? ¿Cuál es el volumen de producción a partir del cual me deja convenir una planta y pasa a convenirme utilizar la otra? Cuando se crucen los dos casos. Este punto de cruce es importante porque este es el volumen de producción que divide las aguas. Llamémosle a esto un Q, no sé, Q estrella, por llamarlo de alguna manera. Este Q estrella es el que divide. Si yo planeo fabricar de Q estrella a la izquierda, o de 0 a Q1, me conviene ¿qué planta? La 1. La 1. Y si quiero hacerlo de acá hasta infinito, me conviene la 2. ¿Queda claro? Entonces, dependiendo de cuál sea el volumen de producción que yo espere vender, me va a estar conveniendo producir una u otra. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, pero acá yo solamente he puesto que puedo elegir entre estas dos plantas, la planta de 15 y la planta de 30. Pero en realidad, como yo todavía no he fabricado nada y estoy en un horizonte de planificación, de supongamos, estamos haciendo supuestos, estamos suponiendo, yo en realidad podría elegir dentro de infinitas plantas. Podría elegir el K que se me ocurra, porque todavía no he fabricado nada, estoy viendo cuál elegir. ¿Está bien? Entonces yo podría hacer infinitas estas plantas. Entonces, si quisiéramos hacerlo para un K igual a 5, K igual a 5, ¿bien? O lo tuviésemos que hacer para 10 valores más, en vez de estar calculando la función de costo para cada K posible, podemos calcular una especie de familia de costo de corto, una especie de fórmula general que me diga cuál es el costo de corto plazo para cada K hipotético, en función de K. Lo quiero hacer para un K genérico. ¿Se entiende lo que buscamos? Entonces, si lo queremos hacer para un K genérico, ¿sí? ¿El problema cuál sería? Minimizar costo total. Voy a poner en otro color. Para un K genérico, ¿cómo sería? Minimizar costo total igual a 3 por L más R, el R, perdón, era 9. Entonces, en vez de colocar 15 como acá, o 30, ¿bien? Directamente voy a colocar un K genérico. Y la variable de elecciones sigue siendo L, ¿no? Porque es corto plazo. Este K es genérico, pero está fijo. Es genérico, pero está fijo. Es corto plazo. Profe, ¿Bien? profe, Sí, el 9 sí. es un 7. Es verdad, es verdad. Ahí lo cambio. Sí, es cierto. Sí. Ahí está. 3 por L más 7 por K. Entonces, ¿sujeto a qué? Sujeto a 50 por L y por K. Pero en vez de colocar el 15, este acá, o el 30, directamente coloco un K genérico. Igual a Q.
Entonces sería el planteo general. Entonces, cuando yo halle el costo total con esta metodología, con un K genérico, voy a estar encontrando no el costo total, sino una familia de costos totales. O sea, una función, o sea, un funcional que sea un generador de funciones. Yo le enchufo un K a eso y me va a ir devolviendo cuál es la función de costo de corto para cada K que yo quiera. ¿Se entiende cuál es el plan? Entonces, despejamos ¿qué de acá? Buscamos el L óptimo. ¿Y el L óptimo qué va a ser? Q sub 0 dividido 50K sub 0. ¿Sí o no? Que lo pueden escribir así también. 1 sobre 50K sub 0. Luego con esto sustituimos en la función objetivo y el costo total de corto plazo, función de Q, y para un K igual a un K genérico, K sub 0, fíjense cómo hemos colocado acá, ¿cómo quedaría la expresión? Tres 3 por 1 sobre 50K por Q. 50K sub 0, lo escribimos así directamente, por Q, y el costo fijo, fíjense que en vez de quedar 210 o 105 o lo que fuere, acá queda 7K sub 0. Entonces, esto que coloco acá en amarillo en recuadro es el generador de todas las funciones posibles existentes de costos totales de corto. Es un generador de costos de corto esto. Por ejemplo, si ustedes ponen el K igual a 30, fíjense que les da 7 por 30, 210, les recupera esta. Y si pongo K igual a 30, 50 por 30, 1500, y recupera de manera exacta el costo total anterior. Y en este, si pongo el K igual a 15, 7 por 15, 105, y acá ponemos el 15, fíjense que queda el 750, y queda exactamente en las mismas expresiones que calculamos recién. ¿Queda claro? Entonces fíjense que esto me permite calcular costos para cualquier valor. Entonces podemos calcular uno más. Por ejemplo, para un K igual a 5, que no hicimos antes, fíjense que con un K igual a 5, esta función, ¿cómo quedaría? Costo total, función de Q, y para un K igual a 5, fíjense que esto me quedaría 3 sobre 50 por 5, que es 250, por Q, más 5 por 7, ¿sí? Más 5 por 7, 35. Bien. Entonces fíjense que esta función le podemos llamar el costo total 3 o el tamaño de planta 3. Si quieren, costo total, tamaño de planta 3. Si lo tuviésemos que graficar para un K igual a 5, fíjense cuál sería ahora el costo fijo. ¿El costo fijo es de cuánto? De 35. Va por debajo de la otra. Esta es una planta aún más chica que la 1. ¿Lo ven? La 3. Y tiene una pendiente de 3 sobre 250, que es mayor a 3, de 750, 3 sobre 1500. Entonces a esta la podemos graficar así. Costo total de corto plazo, llamémoslo a 3, y esto venía para un K igual a 5. Entonces podemos llamar a esta planta pequeña, planta mediana y planta grande, por decir algo. ¿Lo siguen? Entonces, yo acá para cada K que se me ocurra podría ir generando una recta distinta. ¿Queda claro? ¿Lo siguen? Sí. Bien. Ahora, ¿en qué zona me va a convenir utilizar una u otra? ¿Cuándo me va a convenir utilizar la planta 3, la de K igual a 5? A cualquier volumen de producción que vaya desde 0 hasta acá. ¿Lo ven? En esta zona, de ahí a ahí, me conviene la planta 3. De acá a acá, me conviene, ¿qué planta? La planta 1. Y de acá en adelante, la planta 2. ¿Lo ven? Entonces, fíjense que es como que van existiendo distintos volúmenes de producción
en donde comienza a ser óptima una planta o la otra. Acá hay un, no sé, Q0 estrella, podemos llamarle a este Q1 estrella. Entonces hay ciertos volúmenes de producción que son críticos, porque cada uno de estos volúmenes de producción me va a ir marcando la zona en donde resulta eficiente utilizar una planta chica, una planta mediana, una planta grande. ¿Está claro? Fíjense cuáles son los efectos de incrementar el capital. Esta expresión lo deja ver de una manera muy clara. Fíjense que si yo incremento el estado de capital, fíjense que un aumento en Q sub 0, ¿qué efecto genera? En cuanto al costo variable, medio, ¿qué es esto? Si yo aumento Q sub 0, ¿qué pasa con el costo variable medio? Si yo produjo una unidad, cada unidad, ¿cuánto me cuesta? Si yo aumento el Q sub 0, fíjense que una planta más grande me permite producir una unidad más barata, una unidad extra. Pero en términos de costo fijo, un tamaño de planta mayor me incrementa los valores. ¿Está bien? Entonces, una planta más grande me reduce el costo unitario de fabricar una unidad, pero me incrementa el costo fijo. Y eso se deja de ver muy claramente en las expresiones de costo variable unitario y costo fijo. ¿Lo ven? Pueden ver claramente los efectos del aumentar Q sub 0. Si yo aumento Q sub 0, me reduce este costo variable medio. ¿Lo ven? Pero me aumenta el costo fijo. Este porque está dividido, este porque está multiplicado. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense que va a haber un volumen de producción en donde esto es, donde va, hay distintos volúmenes de producción en donde cada planta es eficiente. Fíjense que si comparamos la situación de dos plantas, el único punto relevante era este. Menores a esto o mayores a esto. Fíjense que como consecuencia de haber introducido una planta más, antes, para volumen de producción que estaban desde 0 hasta este Q1, era óptimo la planta 1. Ahora, al haber agregado un volumen más de capital, otro tamaño de planta, fíjense que la zona en donde es eficiente la planta 1 de K igual a 15, ¿sí? Antes era de 0 hasta Q1, ahora se ha reducido de Q0 a Q1, a este rango. Antes era eficiente en toda esta zona y ahora su zona en donde era eficiente se ha visto reducida, porque ahora hay más posibilidades para elegir. ¿Queda claro? De esto se sigue de que si yo graficase 4, 5, 6, 7, 10 tamaños de planta distintos, 10 rectas, esas zonas en donde es eficiente cada una de ellas se va a ir reduciendo. ¿Lo ven? ¿O no? Graficase esto. ¿Bien? O sea, fíjense que estas zonas en donde yo los voy graficando se van a ir reduciendo. Está bien, voy agregando más plantas. Las zonas en donde resulta ser eficiente cada una, eso se va a ir reduciendo. Entonces, si yo pudiese graficar infinitas plantas, infinitas, digamos, graficamos 30, 50, 100, 1.000.000 de rectas, una al lado de la otra. Fíjense que si yo hago eso y voy colocando una al lado de la otra, eso va a generar como una especie de mancha, van a estar puestas una tan al lado de la otra que va a ir como manchando toda una zona, y va a hacer de que cada planta termine siendo óptima para un rango de producción que va a converger a ¿cuánto? Mientras más plantas agregue, iban achicando los volúmenes de producción en donde eran eficientes cada una. Si yo esto lo llevo al límite y trato infinitas plantas al mismo tiempo, cada planta, esta planta de 15, que en principio era eficiente de 0 hasta Q1, agregué una más, me fue eficiente solamente de Q0 a Q1. Si yo agrego más, fíjense que esta zona en donde es eficiente se va a ir reduciendo. A tal punto de que si hay infinitas posibilidades de elección de capital, infinitas rectas, infinitos tamaños de planta, la zona en donde la planta 1, la de K igual a 15, es eficiente, se va a reducir a tan solo que. ¿A cuánto se va a reducir ese segmento, esa zona? ¿A cuánto? ¿Mm?
¿A cuánto se va a reducir? A un solo punto. Entonces, si yo agrego infinitas plantas, a ver, lo pongo acá. Si yo agrego infinitas plantas, estas zonas en donde cada una es eficiente se va a reducir a un punto. Entonces, cada tamaño de planta, ¿sí? Q sub 0, va a resultar ser eficiente para un único volumen de producción. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero fabricar, no sé, 1000 unidades, va a existir una única planta que permita fabricar eso al menor costo posible. ¿Está bien? Van a existir una única planta. ¿Está? Entonces, ahora sí vamos a unir costo de corto con largo. Llega el momento de máxima atención acá. La función de producción con la que hemos estado trabajando, a ver, recapitulemos. Todo esto lo hemos hecho con la función de producción 50 L por K. 50 L por K. Hemos trabajado con un W igual a 3 y con un R igual a 7. ¿Bien? En el corto plazo, encontramos costos totales de corto plazo más 7 por K sub 0, esto es el corto plazo. Esa es la función de costo de corto que hallamos. Y esto surgía de calcular un L óptimo. Bien, eso es el corto plazo. En el largo plazo, ¿se escucha acá? ¿Se escucha, chicos? Sí, profe. Sí, ahí sí. En el largo plazo, fíjense que este problema de optimización lo resolvimos unas clases atrás. Luego ustedes lo buscan. Y habíamos encontrado que esta función la habíamos resuelto clases atrás. Acá, por ejemplo, tengo esa pizarra. Unos días atrás habíamos resuelto esta función en el largo plazo. Habíamos hallado el L óptimo, el K óptimo y el costo total de largo plazo. Este es el largo plazo resuelto con sustituir, derivar, etcétera. Lo vuelvo a copiar a esos óptimos acá. El L óptimo resultó ser en ese momento 0,21 Q a la 0,5. El K óptimo resultó en aquel momento 0,09 Q a la 0,5. Y el costo total de esto, de largo plazo, en función de Q, quedó 1,26 Q a la 0,5. Estos son datos que vimos unos días atrás. Cuando sustituimos, derivamos, igualamos, etc. Fue la primera función de producción con la que arrancamos. Ahora vamos a hacer la unión. El corto con el largo. Bien. En el corto plazo, dijimos que lo podíamos resumir con las infinitas funciones de producción, las infinitas rectas. Bien. ¿Está bien? Acá yo he graficado distintos ejemplos de costos de corto. ¿Está bien? Distintas funciones de costo de corto.
Bien, para distintos tamaños de planta. Acá está el volumen de producción y acá los costos totales de corto plazo para las distintas versiones. En blanco he graficado eso, en blanco. Ahora, si en esta misma gráfica, fíjense que si yo continúo con esto graficando infinitos valores posibles, esto va a ir generando como toda una mancha, pero va a dejar acá abajo un espacio limpio. Un espacio limpio que, en principio, miren esto. Fíjense que esto tiene, para estas 5 plantas que he graficado acá, tiene esta forma recta. Estos pedazos que yo he graficado acá serían los rangos en donde resulta óptima cada pedazo de firma. Por ejemplo, en este volumen de producción solo me serviría la planta tamaño 1, esta es la planta tamaño 2, la planta tamaño 3, la planta tamaño 4, la planta tamaño 5. Para un volumen de producción que va de acá hasta acá, la planta 1 es la mejor. Para uno que va entre esto y esto, la planta 2 es la mejor. Para un volumen que está entre esto y esto, la planta 3, acá la planta 4 y de acá la planta 5. Estos segmentos en amarillo que yo he remarcado, yo acá simplemente he dejado la parte eficiente que representa cada una de estas rectas. ¿Bien? Esta zona, o por ejemplo este de acá, me muestra que para fabricar cualquier volumen de producción que esté comprendido entre estos dos niveles, la planta 3 lo hace más barata que cualquiera de las otras 4. Si ustedes miran, cualquiera de los otros 4 los produce más caro. Y así, cada uno de estos segmentos representa los costos menores que se pueden alcanzar empleando la mejor planta disponible. Recién dijimos de que si yo realizo infinitas combinaciones de infinitas combinaciones de rectas, ¿bien? Esto va a dar lugar a que estas zonas se vayan reduciendo a un punto, ¿bien? Entonces ahora ustedes imaginen que yo trazo infinitas rectas en esto y si hago eso, acá arriba se van a ir amontonando una con otra, va a generar como una mancha acá arriba y acá abajo va a ir dejando todo un espacio limpio, ¿bien? Hasta ahí tengo todo lo que es corto plazo reducido, resumido en esta familia, en este generador de costos de corto. ¿Dónde encaja el largo plazo ahora? Si ustedes se acuerdan, ¿cómo es la gráfica de este costo total de largo plazo asociada a esa función de producción? Esta función de producción, ¿cómo la grafica? Perdón, esta función de costos totales de largo plazo, ¿cómo era la gráfica? Fíjense que esta Q es la 0,5. ¿Cóncava o convexa? Cóncava. 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 Fíjense que sería algo así. ¿Lo ven? ¿Dónde encajaría esta curva de largo plazo si yo la superpongo en esta gráfica? ¿Dónde? Miren. Y acaba la unión. Fíjense que si yo lo superpongo, esta función de largo plazo iría justamente ahí. ¿Lo ven? Ahí engancharía la función de costo total de largo plazo. Y fíjense que sería tangente a este punto, a este pedazo, a ese pedazo, ahí, ahí. ¿Está bien? Si quieren lo hago un poco más limpio el gráfico con menos rectas para que se visualice mejor. Voy a colocar largo plazo de esta forma y solo voy a graficar 3 costos de corto para que quede más claro. Mostrando que es tangente ahí, es tangente acá, y podemos poner uno más. Voy a dejar solamente 2. Bien, fíjense que este largo plazo, costo total de largo plazo, resulta ser que este costo total de largo plazo, que es cuando yo puedo elegir el L y el K óptimo, ¿sí? Puedo variar el L y el K óptimo. Este costo total de largo plazo, desde el punto de vista geométrico, es lo que se llama la envolvente geométrica inferior. ¿Por qué? Porque de alguna manera este costo total de largo plazo es como que envuelve desde abajo a cada una de las funciones de costo de corto. Este costo total de largo plazo
de alguna manera, cada uno de esos puntos que constituyen a esta función curva que está en azul, cada uno de los puntos de esta función de costo total a largo plazo, está constituida por un punto que aporta cada costo de corto. Supóngase que esta es la planta 1 y esta es la planta 2. La planta 1, ¿para qué volumen de producción sirve? Bueno, sirve solamente para fabricar este punto en donde es tangente. Si yo hago infinitas plantas, solamente en este punto, la planta 1 lo va a fabricar al menor costo posible. ¿Está bien? Y la planta 2, ¿para qué volumen de producción sirve? Bueno, para este otro. Entonces, el costo total de largo plazo lo que hace es una función que está constituida por puntos, en donde cada punto es el mejor punto que aportaría cada costo de corto. Es como que el largo plazo se apodera de cada función de costo de corto y le toma a cada una de ellas el punto eficiente. Entonces yo tomo cada recta esta de corto, veo cuál es el punto eficiente y ese punto eficiente es el que le va a aportar a la función de costo total de largo plazo para poder construirla y graficarla. ¿Está bien? Entonces fíjense cómo esto que hemos calculado el viernes pasado, que era Q a la 0,5, esta función cóncava, encaja de manera perfecta y exacta debajo de cada una de estas otras, actuando como una especie de soporte, como si fuese un envolvente, la agarra de abajo y hace tangencia en cada una de estas funciones en un único punto. Entonces este costo total de largo plazo está formado por los puntos de tangencia de cada función de costo de corto plazo. Entonces cada costo de corto es tangente a este de largo en un único punto. Y ese único de punto donde es tangente, está representando el rango, el volumen de producción que convergió a un único punto, mostrando ahí la zona de eficiencia. Recuerden que la zona de eficiencia para la planta 1 al principio era lo pusimos acá, cuando graficamos esto. Acá cuando graficamos hace un rato, la planta 1, por ejemplo, era eficiente de 0 hasta Q1. Y si íbamos agregando una cantidad infinita de tamaño de planta, esta zona de Q0, Q1 convergía a un único punto. Entonces, ese único punto al cual converge es lo que yo he representado en esta expresión. Entonces, la planta 1 solamente va a ser eficiente en este volumen de producción, en donde es tangente al costo total de largo plazo. Y la planta 2 es eficiente solamente en este punto. Entonces, el costo total de largo plazo tiene dos propiedades, y con esto ya cerramos. Dos propiedades que vamos a usar en la próxima clase. Profe, y una pregunta. Sí. ¿Esto Sí. también se da si la función de costos es convexa? Oh, sí, sí, claro. Esto es todo para este ejemplo, ¿no? En este ejemplo, la función de costo de largo plazo quedó cóncava y los costos de corto quedaron lineales. Pero, a ver, ¿qué podría ocurrir? Podría ocurrir de que los costos de corto sean todas parábolas, ¿sí? Y el largo, bueno, podría ser cóncavo, pero también tiene que seguir siendo envolvente. ¿Está bien? Podrían ocurrirse muchas otras posibilidades. Podrían ocurrir que los costos de corto sean parábolas así, y el largo plazo sea un envolvente lineal. El que va a determinar la forma de cada corto y de largo son las expresiones analíticas. ¿Sí? En este ejemplo me quedó cóncava, el largo, y lineales, las de corto. Y eso tenía sentido por los exponentes. Acá como la suma de los exponentes era 2, rendimientos crecientes a escala, el costo total de largo plazo tenía que ser cóncavo, porque la producción en dos variables era convexa. Y como el exponente de corto plazo, que es el exponente del es 1, la función de producción era lineal y el costo de corto plazo entonces tiene que ser lineal. Entonces acá yo tengo una envolvente cóncava de cortos que son lineales, pero podría tener muchas otras combinaciones. Largos, costos de largo que sean convexos, costos de largo que sean lineales, y en cualquiera de sus versiones, lineales o convexas, envolviendo siempre desde abajo a lo que ocurra por el lado de los costos. Los costos acá de corto lo he puesto como funciones lineales porque así ocurrió en este ejemplo, pero no hay nada que impida que los costos de corto sean funciones convexas o que sean funciones cóncavas también, ¿sí? Costos con funciones cóncavas y una envolvente que las agarra todavía desde abajo a cada una de ellas. O sea, se van a dar una gran cantidad de combinaciones que más adelante, mañana o la clase siguiente,
la vamos a continuar viendo. ¿Queda claro? Este ejemplo que yo he puesto acá, insisto, es solamente un ejemplo para esta función de producción. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Entonces, esta envolvente cóncava para costos de cortos que son, esta envolvente de largo, cóncava para cortos que son lineales, es un caso particular de este ejemplo. Cambio la función de producción y va a seguir habiendo un envolvente y va a seguir habiendo una familia de costos de corto. Y van a seguir siendo envolventes. Pero con otras formas. Cóncavas, convexas, lineales, puede haber muchas combinaciones. Bien. Bueno, resumo lo que tenemos hasta ahora. ¿Qué propiedades tienen entre las relaciones de costo de corto y costo de largo? El costo total, con esto cierro, continuamos mañana. El costo total de largo plazo, fíjense que es una función de Q, costo total de largo plazo, ¿sí? Siempre es menor o a lo sumo igual que el costo total de corto plazo, ¿sí? Y esto ocurre para todo volumen de producción y para toda planta. ¿Han usado esta simbología en matemática? ¿Este numerito significaba para todo valor posible? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, lo que estoy diciendo acá es que el costo total de largo plazo siempre está por debajo, o a lo sumo hace contacto con el costo total de corto plazo. Lo que estoy diciendo acá es que nunca un corto plazo, nunca una de estas blancas, nunca una de estas rectas en el ejemplo, nunca un corto puede estar por debajo de un largo. El largo siempre está por debajo de todas las cortos. A lo sumo el corto puede llegar a igualarlo. Pero nunca un corto puede estar por debajo de un largo en términos gráficos. Eso es lo que estoy diciendo. Y eso ocurre para cualquier costo de corto que yo tome. Fíjense que yo digo para todo Q, me estoy refiriendo para todas las líneas posibles, ninguna de estas líneas. Y cuando digo para todo Q, que no existe ningún volumen de producción en donde el corto esté por debajo del largo. Esa es la primera propiedad, que la vamos a explotar mañana. Bien. Y luego, la segunda propiedad, que dice que existe un K estrella existe un Q estrella para cada planta y que es propio de cada planta. Eso sería lo mismo que decir que existe un Q estrella que es función de cada planta. Tal que esos puntos significan tal que el costo total de largo plazo evaluado en ese Q estrella, ¿sí? Que es propio de cada planta, lo puedo poner así, ¿sí? Es igual al costo total de corto plazo, ¿sí? Evaluado en ese Q estrella y para ese tamaño de planta específico. ¿Qué estoy diciendo en la segunda propiedad? De que dada una función de corto, dado un corto, hay un único volumen de producción en donde estos dos costos son iguales. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo en la segunda propiedad. La segunda propiedad dice esto en términos geométricos. Dado una función de costo de corto, dado un corto, por ejemplo ese, lo ponemos en amarillo, dado un corto, acá hay un costo total de corto plazo para un cierto tamaño de planta específico, uno específico. Dado ese volumen, existe un único volumen de producción en donde estas dos funciones son iguales. Ese único volumen de producción es lo que llamamos Q estrella y que es propio de cada planta. Este Q estrella es el volumen que es propio de esta planta y es el lugar, el volumen de producción en donde esta planta, ¿sí? En donde esta planta K sub 0 es óptima. ¿Bien? Entonces, si yo tengo esta planta de tamaño 15, por ejemplo, esta planta de tamaño 15,
esta planta de tamaño 15 solamente va a ser óptima para fabricar un único volumen de producción, que lo podemos calcular y lo vamos a hacer después. ¿Está bien? Y para cualquier otro volumen que no sea este Q estrella, esa planta no sirve. No sirve en el sentido de que existe otra mejor. Por ejemplo, si yo quisiera calcular este otro volumen, fíjense que acá va a existir otra función que es tangente. Ahí, por ejemplo, esta. Esta será un costo total de corto plazo, pero para un K1. Entonces, si yo quisiera fabricar este volumen de producción, fíjense que la planta K sub 0 lo hace a un volumen mayor porque existe otra que a este Q estrella, llamémosle 1 ahora, esta planta 1 lo hace de manera óptima. Entonces, ¿qué es lo que digo con esto? La segunda propiedad dice que para cada corto existe un único volumen de producción en donde son tangentes. Es lo mismo que decir que para cada corto existe un único volumen de producción en donde esa planta fabrica ese volumen de producción mejor que cualquier otra planta existente. En otras palabras, esta segunda propiedad dice que cada planta solamente resulta ser eficiente para fabricar un único volumen de producción. Cualquier volumen de producción que no sea ese Q estrella, esa planta, en cualquier volumen que no sea ese, va a ser ineficiente. ¿Está bien? Y la primera condición, lo que simplemente decía era que todos los costos de corto siempre están por encima de los de largo. Nunca un costo de corto puede estar por debajo. A lo sumo puede estar igual. Y el punto en donde son igual es lo que caracteriza la propiedad 2. ¿Queda claro? Estas son las propiedades que conectan corto con largo plazo. ¿Queda claro? Acá hemos unido entonces costos de corto con costo de largo. El resumen es que el costo de largo siempre es la envolvente geométrica inferior de todos los costos de corto. Hay un único punto de contacto y es donde esas plantas son eficientes. Bien, y para todos los demás, esos costos de corto siempre van a estar por encima de ese volumen. Eso significa geométricamente que el costo de largo es la envolvente. Entonces, dependiendo de qué función tengamos, los cortos van a ser cóncavos convexos lineales, y dependiendo de qué función tengamos, el largo siempre puede ser cóncavo convexo lineal, como vimos en la clase anterior, pero lo cierto es que dada una única función de producción, ¿sí?, el largo siempre tiene que resultar ser la envolvente de la familia de esos cortos, sea cual sea la forma que tiene. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Mañana vamos a continuar. No, profe, ninguna pregunta. Bueno, entonces cerramos acá. Nos vemos mañana. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe.